Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Así es, el pueblo unido, consciente y organizado, es el pueblo que siempre va a vencer. Por eso hoy venimos a preguntarnos ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Hoy pues tendremos que aclarar como siempre qué significa esa gran pregunta. ¿Qué debe de hacer el pueblo por el pueblo? Bueno, porque como todos pronunciamos la palabra pueblo, aunque en el discurso presidencial fue la palabra menos mencionada, pueblo, es muy importante, por eso creo que tenemos que hacer la aclaración. Comenzamos por decir con seguridad que todo el que nace en un territorio ya es parte del pueblo de ese territorio. Hay pueblo mayoría y pueblo minoría. En un pueblo hay niveles sociales o capas sociales por economía o por intereses. Del mismo pueblo son los explotados y del mismo pueblo son los explotadores. Los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes, todos podemos y somos del mismo pueblo. Según el diccionario de la Real Academia Española, lo vamos a tomar como referencia. Dice que es el conjunto de habitantes de un lugar, región o país. Se suele hacer palabras parecidas con población, con nación, con etnia, en fin, como pueblo originario o como pueblo cantidad de gente. El mismo diccionario de esa Real Academia tiene dos variantes sobre la definición o concepto de pueblo. Los dos conceptos más amplios tomados del diccionario Larousse dice conjunto de personas unidas por cualquier vínculo. Y la otra concepción dice conjunto de personas de una clase social, económica y económica modesta. Bueno, en todas y en estas dos últimas, lo que podemos rescatar para nosotros como cosa común, tanto la una como la otra, se refieren a la mayoría, el conjunto de personas. En definitiva, las mayorías de un pueblo los une la participación, ya sea por parte trabajadora o por parte explotada, a diferencia de la clase económica que siempre es la minoría. La clase económica explotadora siempre es la minoría. De modo pues para nosotros aquí de manera simple, llano, directo aquí en este programa, cuando preguntamos ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Nos referimos a los que no nos molesta que nos llamen pueblo, porque nos sentimos pueblo, porque nos sentimos mayoría, porque nos sentimos del conjunto que aceptamos la cultura, el costumbrismo guanaco y no nos sentimos explotadores ni cómplices. Cuando hablamos de pueblo, al preguntar qué hace el pueblo por el pueblo, nos referimos a los que nos sentimos, vivimos y aceptamos ser parte de la mayoría que está mal, tanto por haber nacido en esta matria como por sentirnos víctimas del sistema económico y que no vivimos ni nos aprovechamos como la minoría de las mayorías. Bueno, quería dar este concepto porque es muy importante que en un discurso presidencial la palabra que menos se oyó fue la palabra pueblo. Refiriéndonos así y aceptándonos así, aceptemos el reto y nos preguntamos ¿qué debemos hacer como pueblo por el pueblo? Del que me siento parte y en el cual nací y en el cual siento compromiso de ser parte de la lucha para superar los diversos problemas sociales que padece la mayoría de este territorio llamado El Salvador.
Si quedamos claro, pues, como pueblo llano, directo y simple, tratemos de darle respuesta a la perenne pregunta: ¿qué debe de hacer el pueblo por el pueblo? ¿Y qué debemos hacer los que nos sentimos pueblo por el pueblo? Hoy, tanto y sobre preguntarse, hay tantas respuestas, pero también cada vez que hay respuestas hay más preguntas. Y por más que preguntemos, nunca dejaremos de preguntar, porque las preguntas se van aumentando conforme las respuestas que se dan. Cada semana nos quedamos cortos con los temas que intentamos tratar o tocar. Como pueblo mayoría nos sentimos tocados, por ejemplo, por los acontecimientos de los que la mayoría participamos, la economía, por ejemplo. Que la economía no se siente repuntar en favor de las mayorías y que parece que repunta más bien a favor de las minorías. Tendríamos que hablar más de eso. En el sistema del dinero en que vivimos, todo lo social, toda la sociedad que se nos impone con el valor principal, que es el dinero. El dinero es el pedestal principal alrededor del cual gira todo. Todo gira alrededor del dinero en esta sociedad, especialmente capitalista. Sin temor a equivocarnos y sin exagerar, en nuestra sociedad capitalista dirige no solo la producción, que favorece a los que ponen el dinero para sacar la llamada ganancia o plusvalía. También por ahí este capital incide en los jerarcas de la religión, y por medio de estos jerarcas, a los que privilegia mucho, manipula los sentimientos religiosos, y estos sentimientos religiosos están muy cercanos con los aspectos espirituales y creyentes de las mayorías. Entonces el capitalismo también influye en la religión, porque compra a los jerarcas. Igual que en tiempos de Cristo, el Señor del dinero hegemoniza el templo y hegemoniza la religión. Eso no ha cambiado. El dinero y los dueños del capital también influyen sobre la cultura, sobre las costumbres, el folclore. O sea, que en esta sociedad del dinero y de capital, lo que hoy se llama neoliberalismo invade todo, impone todo en favor de los que creen en lo principal, en el mercado, en el mercadeo, la venta y la compra, la propiedad privada, el consumismo. Por eso, pues, es importante que cuando nos preguntamos qué debe hacer el pueblo por el pueblo, tengamos también una cimentación del pensamiento, del por qué, cuáles son las raíces de lo que es el pueblo y por qué el pueblo es víctima siempre. Es claro que en el ámbito de 45 minutos semanales, nuestro programa es una luciérnaga en la oscuridad, con toda una trama de propaganda consumista que sepulta a la pobrería y a los intereses de la pobrería. No solo la pobrería, también a cada uno de los pobres esa propaganda consumista nos invade y nos sepulta. Tenemos más de 200 de radios. La gran pregunta, pues, tiene que brillar, aunque sea chiquitita. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Por eso, cuando al darnos cuenta de lo que estoy diciendo, de la naturaleza de ese monstruo social ante el cual nos enfrentamos, la exigencia de cada uno de ustedes y de nosotros es más grande. Por eso este programa trae exigencia de comunicar a los demás las inquietudes en base a la pregunta que hace el pueblo por el pueblo. Empezar un diálogo, una búsqueda comunitaria, un estudio colectivo, una inquietud, como dice Cristo, como el grano de mostaza que, siendo la semilla más pequeña, se convierte en la hortaliza más grande, la mostaza. Bueno, y hablando del grano de mostaza, vámonos al grano. Ha pasado la última semana. ¿Cómo la hemos pasado esta última semana?
¿Cómo nos comportamos esta semana de muchas pruebas en medio de la tormenta Ágata? Que muchos dicen Agata, no, es que nos puso Agata, es otra cosa, pero se llama Ágata. Invadió el territorio nacional. Hoy cabe decir que nos llovió sobre mojado, porque ya teníamos amenazas de la subida de precios de varias cosas. Algunas que ya ni cuenta nos hemos dado que ya subió, pero la que más nos amenaza sí era, además del precio de los combustibles, que ni permiso ponen y uno lo acepta así sin regañadientes, el tambo de gas. Como que se nos están montando la albarda sobre el aparejo, como que hablamos más de lo que actuamos. Miren, con la subida del precio de los combustibles se nos ha ido todo. Ha subido a lo más caro. La desgracia es que en este país que vivimos, como que es un anzuelo, que solo para adelante, porque para atrás duele más, porque aquí lo que sube no baja, y está claro, clarísimo, que este pueblo, nosotros, ustedes y yo, no tenemos defensores, porque los que debían de ser defensores del pueblo y crear esperanza, más bien andan por cualquier onda, pero menos en la de defender al pueblo. Si es verdad que vamos tomando conciencia que las cosas en vez de mejorar van de mal en peor, alguito tenemos que hacer. Como dijo un pensador popular, el camino es largo, comencemos desde ayer y sigamos ya. En concreto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos platicado con uno, con dos o con tres, o no hemos platicado con nadie, pero no para protestar, sino para invitarnos a construir algo. Cuando escucho las noticias, ¿me las trago todas así como tal? ¿O le pongo coco cuando me llegan esas noticias? Las reflexiono, las reciclo, las convierto de tal manera que las entiendo mejor y se las hago entender a mis compañeros, a mis vecinos, y entonces desbloqueando el oscurantismo en que nos han metido, ¿lo logro? Cristo dice que la verdad nos hará libres, porque si vivimos en lo oscuro seremos cada vez más esclavos. Bueno, fíjense que en este país todas las cosas suben de precio y jamás vuelven a su precio normal. Pero el desconocimiento que muchos tenemos nos hace mucho más fácil que seamos víctimas de la ambición y la avaricia. Miren, qué fantástico y maravilloso lo barato que le resulta a la clase dominante poner a pelear el pueblo contra el pueblo. El método es fácil y ocupa a los comerciantes de la escala más baja de la economía, las tiendas de los barrios. Ahí en la tienda de los barrios le suben 1, 2 o 3 o 4 o 5 centavos o 10 a cualquier producto, con razón y sin razón, pero eso no vuelve a bajar. Pero la conciencia popular en esas tiendas de barrio a veces no existe y hace posible que la maquinaria del poder llegue al más humilde, al más pobre, al más acabado, en la escala más baja de nuestra sociedad, y ahí nos pone el aguijón, valiéndose de la tendera del barrio, de la señora que quiere ganarse unos centavitos más y porque ha oído en la radio que va a subir no sé qué, ella ya le subió 10 centavos. Esa es falta de ausencia. Pero también es parte de la domesticación. Por eso la pregunta, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? ¿Con qué facilidad la mayoría de nosotros acepta esa subida de precios de 1, de 2 o 3 centavitos o de 10? La mínima reacción que deberíamos tener es la de dejar de comprar, no comprar cualquier cosa innecesaria. La comida chatarra, eso que se llaman chucherías, son esas cosas saladas o dulces. Saben que de paso todas esas chucherías de la Diana y demás son propiedad de gente que ha sido despiadada y cruel en la complicidad de mantener décadas los gobiernos corruptos que se apoderaron de las riquezas de este país. Bueno, y no vamos a hacer nada, por lo menos dejar de comprar. Es que me gustan tanto. Bueno, sarna con gusto no pica. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo por el pueblo? Pregunto yo. Y preguntémonos todos. ¿Quién mantiene esta situación? ¿Será solo el poderoso o también nuestra inconsciencia? Porque
Ya algunos de nosotros somos más que limosneros, somos más que sumisos, somos más que esclavos. No nos damos cuenta, pero a la hora de las horas, ¿qué hemos hecho? ¿Qué debe hacer el pueblo por el pueblo? Por ejemplo, ante la subida de precios. ¿Seguir consumiendo o suspender, dejar de comprar lo innecesario? Bueno, ¿cuánta amenaza sufrimos los del pueblo? Y como que no reaccionamos. Tampoco es salir